que a través del tiempo, a través de muchas manos que se han metido a estas ideas de Eduardo, pues han tergiversado, ¿no?, las ideas medulares del carisma fundacional, y no se ha entendido en muchos lugares lo que es el carisma fundacional, porque el carisma fundacional, para poderlo entender, hay que vivirlo, como todo es en cursillos. No se puede entender con teorías, no se puede entender a través de ideas simplemente, ¿no? Y para poder nosotros tener esta vivencia, necesitamos tener una mentalidad. Necesitamos tener una mentalidad integrada a lo que Dios quiere de nosotros, ¿no? Y entonces de eso es el testimonio de lo que estuvimos hablando con estos amigos, y este es el testimonio que damos en todos lados, ¿no? O sea, el intentar que de alguna manera, pues, entender que, por ejemplo, el caso de ustedes en Estados Unidos tienen una gran ventaja, ¿no? Una gran ventaja de que el carisma fundacional está autorizado oficialmente para vivir. Es decir, no existe una traba oficial en cuanto a poder entrar a las ideas fundacionales, que es lo que no nos pasa en México. En México, pues no se puede hablar del carisma fundacional porque es como hablar del diablo, ¿no? Es como hablar de las cosas malas, es como hablar de lo que está dividiendo a la iglesia y lo que está dividiendo al propio movimiento, ¿no? Y yo he tenido aquí, bueno, digo yo porque estoy dando el rollo, pero bueno, hemos tenido aquí en Orizaba una serie de visitas oficiales del movimiento a nivel nacional, para pedirle a nuestros obispos, digo nuestros obispos porque hemos tenido 3 desde que empezamos el carisma fundacional aquí, ¿no? Y han venido a pedirles a ellos que destituyan a la gente que está llevando esto, que no debemos seguir con estas ideas porque estamos dividiendo a la iglesia, porque estamos dividiendo al movimiento. Incluso se ha llevado a una parte oficial a la parte del episcopado mexicano, para que entre todos los obispos desautoricen a Orizaba y a Jalapa de estar llevando el carisma fundacional. Pero bueno, dentro de todo esto, yo explicaba un poquito en el rollo que me tocó dar ahí con los cursillos y cursillistas, que el movimiento así nació. O sea, no hay que espantarnos con nada de esto, porque el movimiento así nació. Desde que Eduardo empezó con los cursillos, empezó con trabas y empezaron con problemas, ¿no? Y podemos nosotros entender que todas estas trabas que se han dado, pues son trabas que de algún modo, le digo así, no es cosa que la gente lo tome tan a pie a la letra, ¿no? Pero yo digo que el maligno siempre mete la cola, ¿no? Donde quiera que tiene que aparecer las cosas verdaderas de Dios, siempre el maligno va a meter la cola. Y en cursillos, pues obviamente no es la excepción, por una razón. O sea, el que llegue a entender los cursillos en lo que es su verdadera esencia, no en su mentalidad verdadera, va a encontrar el gran tesoro escondido. O sea, lo hemos encontrado los que lo estamos intentando vivir. Y por eso siempre va a haber trabas, siempre va a haber algo que se oponga, a veces hasta con fuego amigo, ¿no? Hasta con gente que son nuestros amigos y gente que nos conoce, intentando meterse a que esto no se viva como debe de ser, ¿no? Por eso estas desviaciones que se dieron desde un principio, ¿no? Y que pues enseñaron un camino equivocado a vivir lo cristiano, lo real, que lo cristiano es realmente humano, ¿no? Entonces, por eso desde un principio en el movimiento, pues empezó a haber cosas, ¿no? Que intentaron quitar la parte esencial, ¿no? Y podemos enumerar una serie de cosas, ¿no? Una serie de cuestiones que fueron poco a poco quitando pues la parte esencial, ¿no? Podemos nosotros ver que dentro de todas estas trabas de la jerarquía, ¿no?
primero la propia jerarquía, ¿no? Que se oponía en cosas esenciales del movimiento en tiempos de Monseñor Hervás. Podemos hablar, la primera traba fue la heterogeneidad del movimiento. Es decir, ¿qué es la heterogeneidad del movimiento? Bueno, es aquello de que el movimiento lo pueden vivir juntos todo tipo de personas, pertenezcan a cualquier clase social, tengan cualquier preparación, digamos, pertenezcan a cualquier raza, etcétera, etcétera. O sea, la heterogeneidad al principio no se creía que fuera conveniente que los médicos, que los maestros, que los que estaban preparados pudieran reunirse en un retiro con los cargadores de los muelles o con gente que tuviera o que no tuviera estudios, ¿no? Entonces, se quería homogeneizar de tal modo que se especializaran los cursillos, ¿no? Esto fue una de las primeras trabas que se dieron allá en Mallorca, ¿no? Posteriormente a eso, que fue, no duró mucho tiempo esta traba, pudo vencerse. Después de eso, las reuniones de grupo en el tiempo de que se iniciaron los cursillos en los años 40, pues y en principios de los años 50, pues había muchos sacerdotes en Mallorca, muchísimos. Tenemos números inclusive que en un libro que sacó el padre Seguí sobre los inicios de los cursillos, ahí él nos relata cuántos sacerdotes había en una diócesis tan pequeña, pues una isla, ¿no? Y había muchísimos sacerdotes, ¿no? Que podían ejercer dentro de la Iglesia Católica de Mallorca. Entonces se pensaba y se exigía, se quería proponer que las reuniones de grupo, cuando fueran parte de la perseverancia del movimiento, siempre hubiera un sacerdote en cada reunión de grupo, y algo que pues nosotros nos damos cuenta que para que pueda existir esa amistad, para que pueda haber ese acercamiento entre las personas, ¿no? Esa intimidad, pues era difícil que pudiera lograrse con un sacerdote presente, sobre todo si ese sacerdote no se integrara en la amistad en el nivel de los laicos, en el nivel de los seglares, ¿no? Esa fue otra de las trabas que en un principio hubo, ¿no? Posteriormente, una de las trabas que más pegaron y que dolieron mucho, Eduardo, fue la prohibición de hacer cursillos de mujeres, ¿no? O sea, se llevaron más de 10 años para aceptar los cursillos de mujeres. Y digo más de 10 años sabiendo que los cursillos empezaron en el 44, ¿no? Entonces, desde ahí, más de 10 años en que no se permitió que se hicieran cursillos de mujeres. Ya hay una historia de todo eso, cómo se arrancaron y todo eso. Bueno, posteriormente vino una traba muy fuerte que no tenía que ver en ese momento con el obispo Hervás directamente de él, sino la destitución del obispo, ¿no? Se destituye al obispo, se le envía a otra diócesis y el obispo que llega, pues simplemente llega con la espada desenvainada contra los cursillos que estaba llevando a cabo el grupo de Eduardo. Y entonces, lo primero, pues suspensión, después una prohibición a que sus amigos y Eduardo pudieran asistir oficialmente al movimiento. Y entonces, más de 10 años se llevaron ellos sin poder estar oficialmente en el movimiento ahí en Mallorca, ¿no? Entonces, esta traba era como para desaparecer cursillos, o sea, con eso era como suficiente para decir los cursillos desaparecen. Sin embargo, ese tiempo le dio tiempo a Eduardo de empezar a elaborar la documentación que le dio después a Monseñor Hervás para que él pudiera oficializarlos allá en su nueva diócesis, ¿no? Posteriormente, otra traba fue la prohibición de Eduardo de poder salir y viajar hacia otros países sin un sacerdote que fuera con él, ¿no? Que estuviera de guardia, de chambelán con él para que supieran de lo que él hablaba y no tergiversara, sobre todo a lo que no se quería que Eduardo dijera que el movimiento era un movimiento nacido de seglares, ¿no? ¿Por qué? Porque pues ya había ciertos orgullos, ciertas cosas que hacían ver que el movimiento había salido de un plan pastoral y todas esas cosas. Entonces, todo esto, todas estas trabas, ¿no? Que se dieron desde el inicio, bueno, pues
de estas prohibiciones, estas cosas que hubo desde un arranque, pues no nos deben extrañar a nosotros lo que hoy tenemos en nuestros lugares, ¿no? De muchas cosas que ahora pues se intenta ponerle también algunas cosas que interrumpan el poder compenetrarnos en el carisma fundacional. Por eso, mucha gente cree en Estados Unidos, ¿no? Por ejemplo, y en otros lugares, que si nosotros pues ya conocemos el paso a paso, si nosotros ya conocemos las ideas fundacionales, ya estamos en el carisma fundacional. Pero eso no es verdad. Eso no es verdad. Para poder vivir el carisma fundacional necesitamos tener la mentalidad fundacional. Si no se tiene esa mentalidad, difícilmente uno puede vivir. Si no, ahora con las ideas fundamentales y con todas esas cosas se cambió mucho de la esencia del movimiento a reglas, y ahora antes teníamos reglas, ¿no?, de ideas fundamentales, hoy tenemos reglas fundacionales, ¿no? Hoy tenemos gente que nos intenta a veces pues meter encasillar en ciertas formas, en ciertos métodos que se crean desde la cúpula y que se tienen que hacer en todos los lugares sin dejar pensar a la gente, ¿no? Por eso, de esto en este rollo, ¿no? Precisamente tenemos que intentar escudriñar cómo llegar nosotros a esa mentalidad de Eduardo Bonín, o sea, cómo de alguna manera en Orizaba hemos intentado llegar a esta mentalidad y poder vencer todas estas trabas, porque algo que nos decía nuestro obispo aquí, el obispo anterior que estuvo con nosotros, ¿no? Don Marcelino Hernández, él en el segundo de los libros que escribimos como testimonio del movimiento y de las cosas de Eduardo, ahí él ponía en ese prólogo, ¿no? Él decía que el carisma fundacional es de Dios, no es de los hombres. El carisma fundacional es de Dios, ¿no? Fue inspirado a Eduardo, pero viene de Dios. Y si viene de Dios, Dios lo cuida y lo va a cuidar siempre. Basta que nosotros queramos vivirlo. Él siempre va a darnos las formas de cómo hacerlo. Y Orizaba es un testimonio de eso. Aquí ha habido cientos de cosas negativas para vivirlo, pero aquí estamos, todavía hablando del momento, 15 años después, tenemos 15 años que intentamos empezar esto, ¿no? Empezar a vivirlo. Por eso, pues yo les decía al inicio, ¿no? Que en mi familia, pues somos Zoila y yo, que ya la ven a Zoila ahí, está ella y yo, pues como la cabeza de la familia, pero con nosotros tenemos 4 hijos, está Luis con Itzel, que también están muy dentro de todas estas cosas del movimiento. Posteriormente Zoila con Carlos, mi segunda hija, que también los dos están metidos en las cosas de cursillos y también participan con nosotros en donde quiera que vamos. Y posteriormente Ari la más pequeña, que con su esposo, con Eric, pues es también son parte medular del movimiento aquí en Orizaba, ¿no? Entonces, y Karina, Cari, que muchos de ustedes saben y sabrán que la perdimos en un secuestro en el 2008, ¿no? Y que hace 12 años, y que pues es nuestro angelito por la cual pues sabemos que el Señor nos ha puesto esa prueba tan difícil de poder vivir una cosa tan dura, pero que nosotros sabemos que el Señor, y esto nosotros se lo aprendimos a Estarellas, ¿no? Cuando estuvimos con él allá en Mallorca, él pasó por una cosa similar a la nuestra, y nos decía, ¿no?, que él estaba consciente con su fe que nada, absolutamente nada, de lo que Dios permitiera en su vida era para su mal. Todo, aunque fuera la muerte de alguien, era para su bien. Y esa fe tan enorme a nosotros nos ha ayudado mucho a entender eso como un mensaje divino del Señor,
y como un mensaje de la misma Cari hacia nosotros, de que estamos con esa esperanza de que un día vamos a estar en una ultrella y en reuniones de grupo allá en el cielo con Eduardo, con ella y con todos aquellos que se nos han adelantado, ¿no? Y que de alguna manera pues nos han hecho sufrir aquí y que hemos pasado cosas terribles, difíciles, pero que el Señor nos pide que esto sea también parte de lo que tenemos que dar, que tenemos que soltar un poquito para poder ir encontrando los caminos del Señor, ¿no? Entonces, todo esto de lo que hemos estado hablando y que lo hemos intentado llevar a Orizaba, bueno, pues todo empezó allá en el 2005, pudimos ir a Mallorca a vivir un cursillo, lo vivimos Luis, hijo, y yo, lo vivimos, pero el Señor nos permitió que lleváramos al padre Félix Herrera, que era nuestro director espiritual del movimiento y que sigue siendo nuestro director espiritual tanto de Jalapa como de Orizaba, ¿no? Y que él es el que nos acompaña casi en todos los cursillos. Y este sacerdote ya de casi 88 años, ¿no? Es una persona que vivió el cursillo con nosotros y conoció a Eduardo, compartió con él, con nosotros y bueno, pues entendió perfectamente las ideas fundacionales y él entendió perfectamente todo esto de la mentalidad de la que vamos a tocar ahorita, cosas medulares para poder vivirlo, ¿no? Y él es el primero que tiene esa mentalidad de poder decirnos a los seglares que tenemos que agarrar nuestro lugar, tenemos que tomar esa parte que nos toca en la iglesia, ¿no? Esa parte de esa participación donde no pueden llegar los sacerdotes, que es en la iglesia doméstica del hogar, en la iglesia de los trabajos, en la iglesia del deporte, en la iglesia del mundo, ¿no? Entonces, por eso el padre Félix tiene muy claro eso. Sin él no hubiéramos podido arrancar todo esto. Es decir, Dios nos dio ese regalo de poder tener a este sacerdote con nosotros, ¿no? Y cómo pudo el Señor contrarrestar todo aquello con lo que inició en Mallorca, las trabas, ¿no? Bueno, pues Dios fue poniendo cosas, o sea, fue dando caminos, así como nos ha dado en Orizaba, así les dio en Mallorca desde un inicio. Cuando vino la suspensión de los cursillos por el doctor Enciso, por el obispo que llegó en lugar de Monseñor Hervás, el Señor le inspiró a Eduardo y a sus amigos la ultrella silvestre en la Plaza Mayor, ¿no? ¿Qué cosa era la ultrella silvestre? Bueno, saben, quien ha ido a Mallorca sabe, y en muchos lugares de España, ¿no? Hay una plaza central que le llaman Plaza Mayor en el centro de las ciudades principales y ahí en esa parte hay cafés, bares, ¿no? Donde asiste la gente y los cursillistas en ese tiempo que estábamos en los tiempos de Franco, no se podían reunir más de 6 personas. Entonces podían en una mesa estar 4, 5, 6 personas y se iban intercambiando, dando el momento cercano a Cristo y hablando un poquito de sus hojas de servicios, intercambiándose de 2 en 2, de mesa en mesa, y esa era la famosa ultrella silvestre, donde también ahí, aprovechando esas reuniones, había algunos aspirantes a vivir el cursillo y se hicieron algunos cursillos de a uno, ¿no? O sea, hacerle el cursillo a una sola persona, dándole todos los rollos, llevándolo con el sacerdote y haciendo su clausura ahí mismo en la Plaza Mayor, participando en esa ultrella silvestre, ¿no? O sea, el Señor da siempre soluciones, ¿no? O sea, la cosa es que uno no se tire al piso y uno no se enoje y uno al rato estamos que pues ya me corrieron del movimiento, ya me salgo y ya no tengo nada que hacer ahí y ya me enojé y ya ando en otra cosa, ¿no? No, o sea, no se necesita nada oficial para vivir el carisma fundacional, no se necesita nada y ahí está en estos ejemplos, ¿no? Posterior vino la elaboración del libro Vertebración de Ideas. Durante ese tiempo que estuvieron suspendidos Eduardo y sus amigos, estuvieron ahí en Son Ventura y en varios lugares
elaborando este libro, ¿no? Todas las ideas fundacionales en un libro que se llama Vertebración de Ideas, que es como un libro donde todos abrevamos para poder ver cuáles eran las ideas primigenias y cuáles son las partes esenciales del carisma fundacional. Posteriormente vino la carta, la carta pastoral de Monseñor Hervás, de la que ya hablamos, ¿no? Después de eso, de esa carta, fue un libro, ¿no? Todo un libro de los cursillos de cristiandad, un instrumento de renovación cristiana, que con ese libro pudieron arrancarse en muchos lugares los cursillos en muchos países. Y bueno, pues Eduardo empezó a viajar, aunque fuera acompañado, pero ese sacerdote que le mandaban de chambelán terminó siendo un gran amigo de Eduardo, y que terminó incluso hablando cosas maravillosas del carisma fundacional y de Eduardo Bonín. Posteriormente a eso, vinieron la recuperación del carisma fundacional en Mallorca, allá por el año 66, más o menos, ¿no? 65, 66, y de todo esto, hoy lo que se intenta vivir en Mallorca, ahora que ya no está Eduardo, ¿no? Ahora que ya no, antes pues el centro del movimiento era Eduardo Bonín, llegaba uno a Mallorca queriendo ver a Eduardo Bonín, ¿no? Pero hoy ya no está Eduardo Bonín, y hoy tiene uno que ver a Eduardo Bonín en todos los amigos como Tony, como todos los que allá están, para poder de alguna manera abrevar lo que Eduardo dejó, no tanto para muchos de palabra ni de escrito, sino de la vida de Eduardo, de esa vida de Eduardo, que es la mentalidad de la que vamos a intentar hablar en todo esto. Por eso Francisco Forteza, que es uno de los amigos de Eduardo, que ni siquiera él vivió un cursillo como los cursillos que se hacían al inicio, porque a él le tocó vivir un cursillo a los 14 años. Entonces de esos cursillos que eran para jóvenes, de los que no le gustaban a Eduardo que se hicieran, porque él decía que si los chavos, los jóvenes muy, muy chicos ya tenían la personalidad para vivir un cursillo, pues que vivieran un cursillo normal, no uno de jóvenes. Pero bueno, en aquellos años se hicieron esos cursillos, y en uno de esos cursillos estuvo Francisco Forteza. Y Francisco Forteza captó por la cercanía de Eduardo, porque después de eso, él, siendo un niño y Eduardo ya una persona de 37 años, pues se hizo amigo de él, y empezó a brevar mucho de la mentalidad de lo que son los cursillos. Y entonces hubo un tiempo por allá en el año del 91, que el movimiento tenía su centro de operaciones a nivel mundial en Venezuela. Y bueno, pues ahí el padre que llevaba el movimiento, que era la cabeza, que era el que coordinaba todo esto del movimiento, que lo pueden leer ustedes ahí en Historia de un Carisma, y pueden ver toda esta historia, las cartas que se hace Eduardo, ¿no? Con este sacerdote. Pero dentro de las buenas ideas de este sacerdote era que quería que en una revista muchos de los cursillistas connotados del mundo pudieran escribir algunos artículos y se hiciera una revista, ¿no? Esa revista llamada Testimonio empezó a editarse, y le pedían a Eduardo, le pedían a Forteza, algunos artículos que pudieran escribirse, y en una ocasión, en el 91, le pidieron a Forteza que escribiera un artículo, ¿no? Que ese artículo se llamaba El nervio ideológico de los cursillos. Y cuando le piden a él ese artículo, empieza escribiendo Francisco Forteza, que él entendía perfectamente por la amistad que tenía con Eduardo, por eso que él ya había captado esa mentalidad del movimiento, ¿no? Él dice, bueno, es que los cursillos no son una ideología. Y entonces no puedo escribir yo el nervio ideológico de algo que no es una ideología. O sea, entonces lo que ellos llamaban mentalidad en el movimiento
no era en realidad la mentalidad del movimiento. Lo que metieron a las ideas fundamentales no era la mentalidad del movimiento, sino eran las partes esenciales del movimiento. A eso lo llamaban ellos mentalidad. O sea, lo que era la esencia, la finalidad, ¿no? Aquello que se requería del movimiento, esas ideas medulares las llamaron ellos mentalidad. Y entonces en ideas fundamentales aparece como mentalidad que quitaron todo lo que le habían pedido Eduardo, porque Eduardo le habían pedido hablar sobre la mentalidad, pero quitaron casi todo lo de Eduardo y metieron pues lo que ellos deseaban hacer del movimiento, que no era nada dirigido hacia la persona, sino más bien hacia las actividades y apostolados que el movimiento se supone que debe tener de acuerdo a la mentalidad de aquellos tiempos, ¿no? Entonces, Forteza, al hablar que los cursillos, al igual que el Evangelio, no son una ideología. Una ideología te puede explicar una teoría de todas las cosas que tiene la ideología y tiene respuestas para todo, para cualquier cosa que se requiera, tiene una respuesta, una ideología, pues es hecha por los hombres. Pero el Evangelio y el movimiento no son una ideología, son una mentalidad. Y ¿qué cosa es una mentalidad? Es algo que lo debemos hacer dueño en nuestra mente y en nuestro corazón para poder actuar. Y entonces, ¿cuál es la mentalidad de Cursillos? Pues la mentalidad de Cursillos es la mentalidad de Cristo. Uno tiene que pensar qué mentalidad tenía Jesús para hacer todo lo que hizo en lo que conocemos de la vida de Jesús. ¿Cuál era su mentalidad con los pobres? ¿Cuál era su mentalidad con sus amigos? ¿Cuál era la mentalidad de Cristo? La mentalidad de Cristo estaba inmersa en el amor. Y entonces, si nosotros entendemos que la mentalidad de Cristo está inmersa en el amor, necesitamos nosotros tener la mentalidad del amor para poder nosotros llevar a cabo lo que el movimiento quiere. Todas las cosas del movimiento están llevadas hacia eso. Entonces, si uno le mete otras cosas confundimos lo que se ha confundido en la fe y en la iglesia, y hemos confundido la religiosidad con la fe, con la verdadera espiritualidad. Y entonces, cumplir con reglas religiosas creemos que nos hace cristianos. Creemos que porque vamos a misa, creemos que porque rezamos el rosario, creemos que porque pedimos y podemos reunirnos para hacer una hora apostólica, ya somos cristianos, ya estamos cumpliendo, ¿no? Pero si no tenemos el amor, como dice San Pablo, ¿no? Pues nada, de nada sirve, ¿no? Entonces, Eduardo descubre eso. Eduardo descubre esa parte de la mentalidad. Entonces, la mentalidad que deben tener los cursillos son la mentalidad del amor. O sea, si no tenemos esa mentalidad del amor, si no la hacemos nuestra, bueno, pues ahí están todas las circunstancias. Por eso creo que a todos nos queda claro entonces que la mentalidad del carisma fundacional es simplemente la teoría de la mentalidad de Eduardo. Eduardo fue eso también su vida. Eduardo entendió perfectamente a Cristo y la vida de Eduardo era eso. Todos los que nos acercamos a Eduardo, vimos en Eduardo transparentar a Cristo. Vimos ahí a una persona que nunca se enfadaba de todas las burradas que uno le preguntaba, porque yo le pregunté muchas cosas que hoy, perdón la expresión, pero hoy digo, le pregunté una burrada a Eduardo, o sea, una de las burradas que le pregunté, ¿no? Le digo, Eduardo, ¿tú cómo vives tu piedad, no? Y yo quería que me dijera lo que yo vivía con las ideas fundamentales antes, ¿no? Y que me dijera, no, pues voy a misa en la mañana y me rezo el rosario a tales horas y que no sé qué, porque así creemos nosotros que es la piedad, ¿no? Y entonces, Eduardo no hizo ningún gesto de nada, ni siquiera de molestia. Hoy digo, ¿cómo no se molestó, no? O sea, pero no, Eduardo, con una calma de amigo, así me pasó la mano en el hombro y me dijo, mi piedad es a todas horas. Ahorita mismo estamos hablando del Señor, estamos haciendo parte de nuestra piedad, ahorita en este momento.
Y yo digo, ahorita que estamos en este rollo, bueno, pues es parte de nuestra piedad. O sea, estamos hablando del Señor, no estamos hablando de otras cosas, ¿no? No estamos hablando de cosas superfluas ni nada, estamos hablando del Señor. Y siempre que hablemos del Señor, esa es parte, si tenemos al Señor en nuestra mente, en nuestro corazón, esa es nuestra piedad. No tenerlo, no tenerlo, pues es estar fuera de la piedad, aunque estemos rezando, ¿no? Porque estamos rezando muchas veces pensando en los problemas y en otras cosas y no estamos inmersos en lo que se requiere estar. Por eso, conocer a Eduardo era conocer la mentalidad del movimiento, ¿no? Sabemos nosotros que la mentalidad del movimiento son el evangelio y el sentido común. Y que necesitamos nosotros, ahorita podemos entender mejor eso, ¿no? O sea, ¿por qué se habla del evangelio? Porque el evangelio es Cristo, es la vida de Cristo, ¿no? Entonces, si la vida de Cristo es el amor, bueno, el evangelio, el amor, es la esencia de nuestra mentalidad. Si uno tiene eso inmerso, metido en la cabeza, en el corazón, bueno, pues eso es la mentalidad del movimiento, ¿no? Por eso, ¿cómo poder llevar a Cristo con esta mentalidad, ¿no? ¿Cómo llevar a Cristo a los demás? ¿Cómo hacer lo propio, llevarlo a los demás? Bueno, con el sentido común. El sentido común nos lleva, ahorita vamos a explicar muchas cosas que nos pueden hacer tener ese sentido común. Es decir, el sentido común es el sentido del amor, el sentido del amor, es decir, lo común en nuestra vida debe ser el amor. El amor es amarnos entre todos, querernos. O sea, cuando en una familia se quiere uno de verdad, no solamente de palabras, sino de verdad, entonces en ese momento flota el amor en el ambiente. Y entonces todas las cosas que se hacen ahí siempre se harán en bien de todos. Y esto es lo que tiene que haber en nuestro movimiento, ¿no? Siempre cosas que vayan hacia el bien de todos. La otra parte es la fe y la persona. O sea, estas primeras partes son objetivas porque las podemos palpar, pero hay una parte subjetiva de la mentalidad, ¿no? Que en este caso es la fe. Es decir, si todo el amor lo hacemos porque tenemos fe, ¿no? Entonces, la fe no nos la puede ver nadie porque es algo íntimo, es algo personal, y la podemos hacer cuando somos personas, es decir, cuando esto va dirigido a las otras personas a través de nuestra persona, cuando nosotros mismos nos hacemos Cristos y vemos en los demás a la persona de Cristo, ¿no? Entonces, por eso, esa parte objetiva, ¿no? de la mentalidad, que es el evangelio y el sentido común, con la parte subjetiva de la fe y la persona. Y ahí está inmerso todo, ahí está todo lo que nosotros queramos estudiar del movimiento. Entonces, por eso el Señor escoge personas especiales, ¿no? Y escogió a Eduardo para darle este carisma, para hacernos lo fácil, esto tan difícil, porque no es fácil, o sea, solo los santos lo han entendido esto, ¿no? Pero nosotros podemos llegar a eso porque Eduardo nos ha facilitado este camino, ¿no? A través del carisma, del movimiento, ¿no? Este es un legado del Señor. Por eso, Eduardo, a lo mejor él no sabía que su insaciable afición a la lectura, su inquebrantable fe desde muy joven, tendría una razón de ser tan importante que nos cambiaría la vida a millones de personas, aunque muchos de las personas que han recibido un cursillo ni siquiera sepan que proviene de Eduardo, ni siquiera entiendan que de él viene, que en él fue ese carisma. Muchos todavía hasta hablan mal de él, ¿no? Y hasta atacan a su figura, ¿no? O sea, yo leí por ahí un documento donde dice que ciertas personas de la estructura fueron allá a la zona de Florida y se enojaron porque invocaban el nombre de Eduardo, ¿no? O sea, y así como si fuera así, como si hubieran cometido el pecado más grave, ¿no? Entonces, yo digo, carambas, si estos conocieran la mentalidad de Eduardo, estarían llorando de felicidad y no hablando lo que han hablado, ¿no? Por eso fue forjando Dios en este sencillo mallorquín una mentalidad muy especial,
nacida de una rara capacidad para ver profundidad en lo que para la mayoría es superficial. En sus propias palabras, ver con ojos nuevos las cosas de siempre. Y así al revés de los sabios y los entendidos, de los doctos, o sea, que nos explican con palabras raras las cosas simples, Eduardo nos hace sencillas las cosas profundas, como es esta parte, ¿no? Esta parte de lo que hemos estado hablando ahorita. Muy pronto descubrió Eduardo que esto solamente se podrá impregnar con el trato personal directo y amistoso. Yo aquí me paro tantito porque hay algo que yo quisiera hacérselo patente a ustedes, ¿no? O sea, mucha gente cuando habla de precursillo, piensa que el precursillo es llevar gente al cursillo y tienen esa mentalidad que mi precursillo es llevar gente al cursillo. Y entonces luchan y hacen lo que sea para llevar gente al cursillo y llenar los cursillos. Pero si el precursillo no lo haces con esta mentalidad personal, si no empiezas a tratar a la persona antes de que viva un cursillo, si no empiezas a hacer una amistad con esa persona antes de que viva el cursillo, va a vivir un cursillo a medias. Esa persona va a encontrarse con Cristo ahí, pero no con la profundidad que requería en la amistad previa del precursillo, porque el precursillo es importantísimo que se viva primero la amistad. Por eso no se vale decirle al padre que nos permita invitar ahí en la misa al terminar a ver quiénes quieren vivir un cursillo, que en muchos lugares así lo hacen, ¿no? Y que voy a poner un anuncio aquí grandote, si alguien quiere tener un encuentro con el Señor y puedes venir a tales horas a tal lugar y no sé qué. Digo, pues eso, pues sí, pues con todo respeto, es fácil, ¿no? O sea, la ponemos sencilla. Pero después nos quejamos que esas personas no perseveran, que esas personas no se quedaron en el movimiento. Pues claro, o sea, no hay raíz, no hay una raíz, la raíz es la amistad. Si no hay raíz, pues no hay dónde agarrarse, papá. Entonces, ahí es donde, si el cursillo salió tan bonito, si hasta lloró cuando salió en la clausura y ahí salió gritando y no sé qué pasó, que después ya no vino, ¿no? Pues ya no vino porque tampoco encontró esa amistad en la Utrella. Entonces, ahí podemos nosotros hacer una pequeña evaluación de lo que hace falta la mentalidad del movimiento para poderla entender, poderla comprender. Entonces, por eso Eduardo descubrió que solo en el trato personal, por eso cuando Eduardo estaba haciendo su servicio militar, él no trataba las cosas con grupos. Eduardo buscaba a una persona y a esa persona empezaba a hablarle, esa persona se hacía amigo de ella y a veces eran los más desgraciados, así como decimos en México, ¿no? O sea, los más duros, ¿no? Y entonces, cuando tú ayudas a cambiar a un duro, pues los blanditos vienen por sí mismos. O sea, Eduardo jalaba al jefe de la banda, ¿no? Y empezaba a hablar con él. Y cuando esa persona iba al cursillo, después, pues muchos querían ir al cursillo, ¿no? Decían, pues, oye, si fue, oye, mira el cambio que tiene ¿no? ¿Qué le dieron o qué pasó, no? Y eso nos ha pasado a muchos de nosotros en el movimiento. Lo hemos vivido infinidad de veces en el movimiento, ¿no? Entonces, Eduardo encontró ese camino. Y muy pronto sabemos nosotros que Eduardo, ¿no? Eduardo, pues, él como los que tuvimos la fortuna de conocerlo, fuimos atrapados de inmediato en esos ojos azules, yo lo digo así, ¿no? En esos profundos ojos azules de Eduardo, los que lo conocimos, en poquísimo tiempo nos dimos cuenta que ya estábamos adentro, ya estábamos atrapados en lo que él quería decirnos y empezábamos a ver a través de su persona Cristo. Cristo quería decirnos algo a través de él. Y nosotros regresamos a Mallorca, de Mallorca a Orizaba, comentando con el padre, con Luis, y diciendo entre nosotros, oye, yo no sé qué tiene todo esto, pero yo lo quiero en Orizaba. Yo de ver cómo son estas personas aquí, yo quiero tener esa amistad allá en Orizaba. Yo quiero que nuestro grupo sea así.
con ese amor que yo veo que se tienen aquí, con ese respeto, con ese cariño que se tienen ahí. Entonces, yo lo quiero ver vida, ¿no? Y bueno, pues eso nos llevó a que de alguna manera, pues, quisiéramos nosotros traerlo a nuestra diócesis, ¿no? Pero, pero esta noticia de que Dios en Cristo nos ama, que la entendemos cuando empezamos a conocer el carisma fundacional, ¿no? Yo creo que Eduardo, además de que supiéramos que Dios en Cristo nos ama, él quería que descubriéramos también nosotros que al encontrarnos en la amistad, al encontrarnos en la amistad en lo humano, eso nos llevara a encontrarnos en la amistad en lo divino. Las reuniones de grupo se vuelven verdaderas reuniones de grupo cuando lo humano se convierte en divino en la amistad. Es decir, cuando nosotros empezamos ya, ahora sí, a tener una mentalidad de amor como el de Cristo dentro de la propia amistad. Cuando todavía en nuestra reunión de grupo nos hacemos burlas y nos hacemos cosas para que los demás se rían y todo ese tipo de cosas, todavía no llegamos ahí. Todavía nos falta llegar a esa parte de la amistad en lo divino. O sea, todavía nos falta un caminar. Por eso esto nunca se acaba. Por eso Eduardo se decía, no se lo decía por quedar bien o por querer aparentar humildad, que él era un aprendiz de cristiano. De veras, Eduardo era un aprendiz de cristiano. Él aprendía todos los días de todas las personas a ser cada vez más cristiano. Y por eso lo era cada vez que uno lo veía, ¿no? Claro, como uno no entendía, pues muchas de las cosas, pues como que las veía uno exageradas, ¿no? Yo vi muy exagerado el día que llegué y llegamos y empezamos a hablar con él y después descubro que él anotó en su diario que yo había estado con él. O sea, una persona desconocida que sepa Dios de dónde viene, ¿no? Y está aquí con nosotros y de pronto Eduardo escribió ahí que estaba la familia Reyes, estuvo ahí con él en el despacho, ¿no? Y eso lo encuentro en su diario y ahí está, después que ya no ha estado él y hemos ido a revisar, aunque están escritos esos diarios en mallorquín, sí le entendimos que ahí decía familia Reyes, ¿no? Y ahí estábamos en las fechas que nosotros estuvimos con él. Hasta ahí llegaba cómo Eduardo había hecho de su vida un amor hacia las demás personas, aunque apenas las conociera, ¿no? Se acordaba el cuadro que le regalamos un año antes o 2 años antes y lo recordaba perfectamente después. Aquí está este hermoso cuadro que me trajeron de Orizaba y aquí están los... Eduardo, si ve miles de personas, ¿cómo recordó que nosotros habíamos estado ahí con él, ¿no? Por eso, las evidencias olvidadas es que nosotros tendemos a llamar humano a lo que nos aleja de lo divino, y eso no es lo humano. O sea, lo humano es aquello que verdaderamente es tan humano que a la vez es cristiano. Y eso es lo que aprendemos nosotros precisamente con esta mentalidad. Desgraciadamente, las ideas fundamentales, con estas perdimos este gran descubrimiento y empezaron a llevarnos a reglas de cumplimiento y a que yo era cristiano, si ahora con mi grupo podíamos ir a ayudar a no sé quiénes, y podíamos ir a ayudar al padre tal y poder ir a hacer cosas cristianas o cristianadas a otro lado, ¿no? Pero si eso lo hacía yo sin ser suficientemente cristiano de verdad, en todo mi ser y mi corazón, pues nada más eran campanas que resuenan, ¿no? Entonces, por eso Eduardo hablaba que la mentalidad publicada, pues no era la mentalidad del movimiento, ¿no? O sea, la mentalidad que se publicó durante muchos años con las ideas fundamentales y todo, pues no tenía nada que ver con el movimiento, ¿no? Por eso el enfoque cambia radicalmente al ser los postulados del movimiento, de la reunión de grupo, cuando se hace con las ideas fundamentales, entonces vas encaminado, todas las partes del movimiento van encaminadas a otra cosa que no es la persona. Y entonces ahí se ha ido desviando a tal grado de que hoy hay pleitos y
y dimes y diretes en el movimiento en muchos lugares, porque esto cuesta mucho trabajo entenderlo por no tener la mentalidad. Porque el movimiento de cursillos, por la gracia de Dios y las oraciones de muchos, nació de una preocupación por el hombre concreto. O sea, por el hombre normal, por el hombre cotidiano, tomado de la vida de cada día. O sea, de cada uno, como cada uno de nosotros. O sea, así, así. Y bueno, nosotros ahí en Estados Unidos estamos vetados porque hablamos de esto, porque decimos que precisamente el movimiento es abierto. En el movimiento no hay, se tiene que ver en la persona, no en las cosas de la persona. Mucha gente tiene miedo decir que en su movimiento llegó una persona que no está casada por la iglesia y que no sé qué, y que fue y que vivió el cursillo, porque tenemos en la mentalidad que la persona que vive el cursillo para poder vivir todos los sacramentos y demás y todo. El movimiento, lo que está buscando el movimiento se queda en la parte donde está buscando que la persona se encuentre con el Espíritu de Dios en su persona. Está esperando eso. Lo demás es de la jerarquía, no es del movimiento. O sea, ahí te tiene que intervenir la jerarquía. Si alguien puede o no hacerlo en tal o cual lugar, es la jerarquía la que tiene que decidirlo, pero el movimiento es para todas las personas que tienen la capacidad de saber que Dios en Cristo los ama. O sea, para todas las personas. Eso es en sí el movimiento. Claro, en precursillo hay cosas que hay que seguir y cumplir para poder ver si estas personas están aptas para vivir un cursillo o no, pero no podemos nosotros desechar a personas por cosas que nosotros creemos que no tienen derecho a estar metidas. El Papa Francisco habla cada rato de eso, ¿no? Y ya no me detengo en nada de ello, ¿no? Por eso todos estos impulsos y todo esto de lo que estamos hablando, Eduardo nos dijo que nos puso ahí en que pudiéramos comprender esta mentalidad a través de que el movimiento llegara al hombre corriente, normal, de a pie, al simple, concreto y posible, si bien advirtiéndole al mismo tiempo que lo simple, ¿no? O sea, que de alguna manera lo simple no quiere decir fácil, ni que concreto sea inmediato, ni que posible sea sin esfuerzo, porque lo más novedoso del movimiento es la convergencia inteligente y cuidada de los tres elementos, ¿no? De lo simple, de lo concreto y de lo posible, porque siempre debemos suponer en todo ello la gracia de Dios, que es la punta para penetrar en cualquier ambiente. Es decir, mientras nosotros tengamos la gracia de Dios, siempre vamos a penetrar en cualquier ambiente. Por eso, la historia muchas veces transmitida por Eduardo nos remite que el Espíritu Santo le mostró un formato de cómo llevarle esta mentalidad de una manera, ¿no? Y esto lo logró Eduardo cuando él vivió los cursillos de adelantados de peregrino, ¿no? Cuando se estaba preparando aquella peregrinación a Santiago de Compostela. Y bueno, cuando Eduardo descubre esta manera, el poderlo hacer en un retiro no quiere decir que estas cosas iban a ser en grupo. Todo lo que está preparado dentro de la metodología del movimiento a nivel fundacional, todo está dirigido para ir a la persona, a cada uno de manera independiente. Por eso es tan importante en el movimiento la labor de pasillo. Es tan importante el hecho de que cada una de las personas se sienta alguien especial en el movimiento, nadie en masa. Los cursillos no son para hacerlos en masa, para que vayan más de 40 gentes a un retiro o cosas así, sino que busque siempre que puedas personalizar todo esto que preparó Eduardo, todas estas verdades, para que lleguen al corazón de cada persona. Por eso, el poder transmitir todo este mensaje, ¿no? Se tiene que cultivar un ambiente personal
para poder tener un encuentro constante con Cristo ya en el poscursillo. Y por eso Eduardo, junto con sus amigos, van creando el poscursillo, porque el hombre debe tener un ambiente personal en donde poder tener ese encuentro consigo mismo constante. Nosotros decíamos al inicio del rollo, necesitamos ese encuentro constante con Cristo y ese encuentro constante con nosotros mismos. Y ese es el que encontramos en nuestra reunión de grupo. Y ese encuentro personal, o sea, va hecho para esa mentalidad de nosotros tener el amor de Cristo siempre a través de los hermanos. Es decir, yo no puedo entender lo que la he regado en toda la semana hasta que no puedo dialogar con mis amigos en la reunión de grupo y en el momento que ellos hablan de lo suyo y me doy cuenta cómo se transparentan muchas cosas que yo no pude hacer y que necesito hacerlas porque ahí hay una introspección personal que me está haciendo ver que hay algo, ¿no? Ese encuentro conmigo mismo, que hay algo que tengo que mejorar esa semana y de ahí viene el plan que yo tengo que hacer para la siguiente semana. Para poder resolver aquellas cosas en las cuales no pude tener al Señor esa semana, ¿no? Pero eso, si se quedara ahí, nos haría un poquito soberbios, ¿no? Decir, no, pues mi grupito es el mejor o no sé qué, nosotros somos la mejor reunión de grupo y no sé qué, no. No, si no existiera la Ultrella, donde vamos con todos y donde convivimos y compartimos con todos, y si esta no fuera semanal, porque además la Ultrella tiene que ser semanal, o sea, tenemos que encontrarnos primero en la reunión de grupo semanalmente y después con todos los demás también semanalmente, como lo estamos haciendo ahorita con estas reuniones virtuales, ¿no? O sea, donde cada semana estamos sabiendo si la regué o no la regué y me estoy viendo, conociendo cada vez más amigos y cada vez más gente que me está mostrando el rostro de Cristo. Por eso, esta parte, ¿no? Que yo no quiero ya tanto dejarla en la parte, digamos, técnica del rollo. Por eso la mentalidad fundacional, ¿no? Entenderla como que es la parte de lo fundamental cristiano, que es una realidad, ¿no? Que aquello de que recordarlo siempre, que es aquello de que Dios nos ama a cada uno de nosotros, ¿no? Por eso cuando nosotros hablamos del Evangelio, cuando hablamos del sentido común, yo me tardaré solamente nada más un momentito rápido en lo que nosotros podemos entender cómo podemos nosotros, ¿cómo decir? ¿Cómo podemos ir nutriendo, ¿no? Nutriendo el sentido común en nuestras vidas, ¿no? O sea, el sentido común es que nosotros podamos ir teniendo una capacidad de amistad con las personas, una verdadera capacidad de amistad. Si yo puedo ir teniendo esto que Eduardo me mostró, ¿no? Esto que Eduardo me mostró cuando yo lo conocí y yo puedo tenerlo con las demás personas, bueno, pues esa capacidad de amistad va siendo que nazca de verdad en mi corazón, es a través de esta mentalidad del amor en el sentido común de que no puedo tener amistad si no me abro yo mismo a saberme nutrir de los demás, ¿no? Entonces, el sentido común me lleva a eso, en que en la amistad yo me estoy nutriendo de todas las demás personas. Por eso debo conquistar el sentido del humor, ¿no? El sentido del humor, pero como decíamos hace rato, no el sentido del humor para reírnos de los demás, ni para contar el último chiste que salió por ahí en internet o en las redes, ¿no? Sino el sentido del humor de poder entender que muchas de las cosas en las que la regamos, muchas de las cosas en las que no las hacemos bien, pues reírnos un poquito de dónde la regué y cómo fallé, ¿no? O sea, porque si nosotros hacemos lo que hacíamos antes de conocer a Dios, de que cada vez que me daba yo cuenta de un error que cometía, me enojaba yo más conmigo mismo, ¿no? Hoy intento reírme de mí mismo, ¿no? Es decir,
pues Señor, perdóname porque esto, yo sé que tenía que hacer esto y la regué y hice lo contrario, ¿no? Cuando dije algo que no debía decir con mi esposa, o cuando dije algo que no debía hacer o que no debía hacer con mis amigos, ¿no? Entonces, por eso el sentido del humor, por eso esa capacidad creativa que debemos tener nosotros para poder implementar esta mentalidad en nuestra mente, en nuestro corazón y en nuestro movimiento. Por eso el poder entender esto de la... Yo no me voy a meter tanto en el terreno de lo de la fe y de la persona, porque son rollos casi específicos de eso, ¿no? Pero sí el hecho de que nosotros entendemos que la clave para entender la reunión de grupo, para entender la ultrella y para entender el mundo es que de cada ser que nos encontramos es persona. ¿Qué quiere decir el que cada ser que nos encontremos es persona? Que cada uno de nosotros tiene a Cristo en sí mismo. Cada uno de nosotros tiene ese soplido de Cristo que nos dio cuando nos dio la vida. Porque cuando se unieron nuestros padres y ellos ni enterados estuvieron en qué momento empezó la vida en nosotros. La vida empezó cuando Dios, así como con Adán y con Eva, le dio un soplido él y nos creó la vida. Ese influjo que cada uno de nosotros tiene en la parte de nuestra alma, ¿no? Esa parte nos hace ser personas. Descubrirla es que nos hace ser hijos de Dios. Somos hijos de Dios. Por lo tanto, descubrir eso en los demás, que son personas, son hijos de Dios como yo, son hermanos míos, ¿no? Por eso, cada persona, quien sea, tiene ese valor, tiene ese valor. Por eso es la clave para entender la ultrella, para entender la reunión de grupo y para entender todo el movimiento, ¿no? Entonces, por eso en esto yo quisiera decirles que para nosotros traerlo a Orizaba no fue fácil. No fue fácil porque tuvimos que erradicar una serie de protagonismos, de cosas que nosotros mismos teníamos la tentación de llevar a cabo, ¿no? El sentirte importante por no sé qué, por esto, por el otro, ¿no? Y cuando volteas y te das cuenta que todo lo que tienes, todo lo que tienes ha sido gracias a que Dios te lo ha proporcionado. No hay nada absolutamente que uno pueda decir que ha sido por mi inteligencia, que ha sido por mi capacidad, que ha sido por nada de eso. O sea, todo eso ha sido por una obra de Dios, algo que Dios ha hecho en mí para algo. No lo hizo para dármelo a mí, lo hizo para que por medio de mí Él actuara hacia otras personas. Entonces, no tengo de qué presumir. Por eso cuando a mí me hablan, oye, que escribiste no sé qué cosa y que hiciste esto, ¿no? Pues yo ni enterado estaba. Cuando yo fui a Mallorca ni sabía que iba a tener que escribir algo, porque yo sabía que así como nosotros, había mucha gente que necesitaba saber esto, pero no toda la gente podía tener la posibilidad de conocer a Eduardo, ni toda la gente tenía la posibilidad de ir a Mallorca, ni toda la gente tenía la posibilidad de vivir un cursillo de cursillos. Entonces, pues alguien tiene que abrirte un poquito la brecha, ¿no? Y Dios va escogiendo a personas y a quien sea. O sea, no somos importantes por eso. El importante es Él, que es el que ha llevado todas estas cosas a todos los lugares. Por eso, así como yo terminaba el rollo, ¿no? Allá en el grupo de cursillos y cursillistas, yo les diría que cuando Eduardo, pues quería hablar un poquito de todo esto de la seglaridad con los sacerdotes, casi siempre era bloqueado, ¿no? Y entonces, por eso, Lili Álvarez, que escribe uno de los grandes libros, ¿no? Que se llama En Tierra Extraña, de la seglaridad, en una ocasión ahí en Mallorca nos lo narra Forteza, ¿no? Que le dice a Eduardo, dice, ¿qué pasa? Dice, ¿no te creen o no te entienden? Y contesta Eduardo, no se preocupe, ¿no? Dice, algún día se preguntarán, ¿cómo decíais que era?
de colores. Colores, Luis. Wow. Perdón por colgarnos de tiempo. No. Óigame, aquí nos podemos amanecer y no nos da sueño. La verdad que, wow. Yo estoy sudando. Estoy sudando.